Chananan, chananan. SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En este caso en ocasión de lo que fue hace un par de días el descenso histórico del Cruzeiro, el equipo brasilero que era uno de los pocos que quedaba en la primera categoría de Brasil sin haber descendido nunca en toda su historia. Se consumó este descenso, por lo cual vamos a estar repasando los 7 peores descensos de equipos históricos de Sudamérica que han ocurrido en los últimos años o en general. Vamos a repasar la historia de estos equipos, cómo fueron las temporadas en las cuales terminaron descendiendo y cuáles fueron los motivos por los cuales estos equipos tan importantes del continente americano terminaron perdiendo la categoría, en muchos casos por primera y única vez en toda su historia. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me pongan en los comentarios también ideas para nuevos videos, que me sigan en mis nuevos canales que lo tienen ahí en la descripción, que me dan una mano grande, y sobre todo que me sigan en Instagram, que estoy todo el día hablando del mercado de pases, y no mucho más para joderlos. Arranco ya con el video. Vamos a empezar hablando, como siempre les digo, del caso que hace que este video termine surgiendo, porque siempre son disparadores de la actualidad los que hacen que después yo haga un compilado acerca de estas situaciones en las cuales se han repetido a lo largo de la historia. Como les decía, el caso de Cruzeiro, que este fin de semana perdió la categoría, que estará jugando en la Serie B del fútbol brasileño, un gigante de la categoría del fútbol brasileño, que era uno de los pocos equipos que quedaba en la historia actualmente sin haber perdido nunca la categoría. Hasta este fin de semana eran 5, Chapecoense, que había ascendido en el año 2014, también la perdió, por lo cual tampoco, si bien no tienen la historia de Cruzeiro y los demás equipos, tampoco podrá seguir ostentando este récord. Cruzeiro pierde la categoría tras 97 años de historias. Solamente San Pablo, Santos y Flamengo nunca han perdido la categoría en el fútbol brasileño, que son los equipos quizás más grandes que tiene hoy en día. Cruzeiro termina en la posición número 17 del Brasileirao con un total de 36 puntos. Dependía de sí mismo en la última fecha y también de otro resultado que se terminó dando, que el equipo con el cual peleaba mano a mano no gane, ese equipo termina empatando, pero Cruzeiro de local termina perdiendo 2-0 con Palmeiras, por lo cual termina perdiendo la categoría y deberá hacer todos los intentos que calculo que con un equipo de esa magnitud lo podrá hacer para volver lo más rápido posible a la primera división del fútbol brasileño. Otro caso que se suscitó hace no mucho tiempo, por el año 2011, fue en el fútbol colombiano, quizás uno de los más llamativos que han ocurrido en este fútbol, que es el caso de América de Cali. Uno de los gigantes que tiene el fútbol cafetero, que realmente dolió y bastante cuando terminó perdiendo la categoría en una situación bastante particular, porque si bien termina perdiendo la categoría por promoción, en una promoción que juega contra los Patriotas, después de empatar 1-1 en ambos cotejos y terminar perdiendo 4-3 por penales, si no me equivoco uno de los penales definitivos lo termina fallando Jairo Castillo. Al mismo tiempo jugó los playoffs por haber terminado octavo en el torneo, o sea, realmente raro, si bien es verdad que después termina quedando eliminado rápidamente por Once Caldas. Las dos caras de la misma moneda se sufrieron durante esa temporada, que igualmente los playoffs terminan clasificando los 8 equipos. Era la primera y la única vez que había descendido, si bien no había participado en el torneo de 1953, en 57 años después, posteriormente, jamás había descendido y no lo volvió a hacer en este momento. Tardó muchísimo en volver, es verdad, o sea, para lo que se espera de un equipo de esta categoría, tardó 5 temporadas, recién en el 2016, saliendo segundo y después coronando ese campeonato, terminaría saliendo campeón de la B y ascendiendo, y hoy se puede decir que está completamente recuperado porque en este 2019 también terminó saliendo campeón de la liga. Obviamente, si vamos a hablar de descensos históricos, imaginarán que del fútbol argentino hay dos casos de los cuales fueron hace poco y no hay forma de que no hable. El primero de ellos, sin ningún tipo de duda, es el de Independiente, que en el año 2013 termina perdiendo la categoría por primera vez en su historia, después de 101 años en la primera división del fútbol argentino. Una locura lo que termina pasando con el rojo. Un equipo que realmente desde que se gestó las últimas temporadas estaba muy pero muy complicado. Un equipo que no tenía nombres rutilantes, que como figura se traían, por ejemplo, el delantero a Juan Fernando Caicedo, que si bien no es malo, no es un delantero que quizás necesitaba Independiente para mantener la categoría, que hizo una paupérrima campaña de la mano del Tolo Gallego, que no quería agarrar a nadie en el último campeonato del Fierro, de saber que estaba muy complicado Independiente y que se podía comer el chasco de ser el primer técnico en el B con un equipo de esta magnitud. Brindisi lo agarró. No hizo un papel malo, pero tampoco logró salvarlo de la manera que se esperaba. Termina con un promedio de 1.132, 19 sobre 20 en la tabla del promedio. Termina perdiendo la categoría. Para colmo pierde el último partido con San Lorenzo, que quizás podría haberlo ayudado a salvarse la categoría si se daban otros resultados. Temporada siguiente termina saliendo tercero, le costó en la B Nacional, no fue fácil de la mano de Felipe, termina saliendo tercero y volvió rápidamente, por suerte, porque si no hubiese sido una catástrofe, a la primera división de nuestro fútbol. Nos trasladamos ahora al fútbol chileno, el cual en el año 1989 sufrió el descenso de uno de los equipos históricos y más importantes que tiene este torneo. En el año 1989, con un DT que era bastante conocido para todos, como es Manuel Pellegrini, quien empezaba a hacer sus primeras almas
como técnico, después pasaría por San Lorenzo, por el Manchester City, por un montón de equipos de Europa, pero que se comió el viaje de ser el único técnico en la historia de la U de Chile que terminó perdiendo la categoría. Un equipo que tuvo un montón de problemas, sobre todo económicos. En esa época era el equipo que tenía más deuda de todo el fútbol chileno. O sea, realmente un equipo tan grande que haya llegado a esa situación casi de bancarrota explica un poco cuáles fueron los motivos. Igualmente desde lo futbolístico se logró sostener bastante. Fue uno de los equipos que terminó perdiendo la categoría con mejor promedio. Quiero decir, con mayor cantidad de puntos, los cuales termina perdiendo la categoría. Quiere decir que fue una temporada en la cual los demás sacaron bastantes puntos. Llegó a la última fecha con varias chances de poderse salvar. Tenía 25 puntos. Termina empatando con Cobresal, por lo cual queda con 26. Y los dos equipos que estaban por debajo de él, que eran la U Española y O'Higgins, que tenían 24, ambos ganaron sus partidos, por lo cual con 27 lo terminan pasando y decretando su descenso. Varios hablaron de maletines, de cosas raras que los demás equipos jugaron para que la U termine descendiendo. Fin y al cabo, termina descendiendo la U de Chile, única vez en su historia. Por suerte, en el año 1990 termina saliendo campeón de la B y volviendo rápidamente a la primera división. Junto con el caso de Cruzeiro, uno de los más recientes también se dio en el fútbol brasileño, cuando uno de los equipos más importantes de este fútbol también terminaría perdiendo la categoría por primera vez en su historia. Como les comentaba antes, Santos, San Pablo, Flamengo y Chapecoense y Cruzeiro hasta este campeonato eran los 5 equipos que nunca habían perdido la categoría del fútbol brasileño. Antes de esto eran 6 y el último que la había perdido antes de Cruzeiro y Chapecoense fue el Inter de Porto Alegre, quien en el año 2016 terminaría también en la posición número 17 del torneo, decretando el descenso tras empatar 1-1 con Fluminense, un partido en el cual si lo hubiese ganado podría tranquilamente haber aspirado a quedarse en la primera división. Un equipo que, por ejemplo, contemos, fue la temporada en que D'Alessandro se termina yendo a préstamo a River, que quizás un poco no lo termina perjudicando. Igualmente el Cabezón vuelve a la temporada siguiente para dar una mano. De esta manera Inter sale segundo en la división B en el año 2017 y vuelve a ascender, y perdió la categoría en ese año 2016 después de 107 años de historia en primera división del fútbol brasilero. Como habrán visto, la mayoría de los casos que vengo hablando son todos muy recientes. Estamos hablando de todos del año 2010, 2011, 2016, salvo el caso de la U de Chile, que era el más viejo, del año 1989. Son todos casos que han pasado en el último tiempo. Igualmente también hay un caso bastante emblemático que pasó hace mucho. Estamos hablando de la década del 30, que fue en el año 1938 por parte de Alianza Lima. Uno de los equipos más importantes del fútbol peruano, creo yo, hoy en día, junto quizás con Cienciano, con Universitario, al menos es lo que yo entiendo, que perdió la categoría cuando recién comenzaba a hacer los primeros pasos de su historia. Queda tan marcado porque, como les digo, se ha convertido en uno de los equipos más grandes del fútbol peruano y además fue la única vez en toda su historia que perdió la categoría y jugó en la segunda división del fútbol peruano. Un torneo que se desarrolló de forma particular porque eran solo 9 equipos. Alianza terminando en la 7ª posición, pero empatado en cuanto a puntos con Sucre. Igualmente tenía una mejor diferencia de gol, pero en ese momento no se tenía en cuenta eso. Se jugó un desempate entre Sucre y Alianza Lima y termina perdiendo Alianza por 2-0, lo cual termina decretando que pierde la categoría, aunque por suerte a la temporada siguiente volvió a ascender y a mantenerse en primera hasta la actualidad. Y por último, para cerrar, no solamente porque es del fútbol argentino, sino por la magnitud del equipo, creo yo que uno de los descensos más importantes de la historia del fútbol, y sin ningún tipo de duda el descenso más importante de la historia del fútbol sudamericano, es el de River. Vamos a hacer un breve repaso de lo que fueron todos los torneos que terminan conllevando a este descenso, que arranca en el Apertura 2008, luego de que River sale campeón de la mano de Simeone. En esa apertura termina último en la posición número 20, justamente también de la mano del Cholo. Se va el Cholo, llega Pipo Grosito en la clausura 2009, hace una campaña regular, termina octavo. En la apertura 2009, después de malos resultados, lo sacan a Pipo y llega el Negro Astrada, quien termina en la posición número 14, y además en ese torneo termina ganando las elecciones a presidente Daniel Pasarela, uno de los quizás mayores culpables de lo que termina siendo el descenso de River. Clausura 2010, después de malos resultados, a mitad de torneo se va el Negro Astrada y llega Capa, que venía desde Huracán. Posición número 3 en ese torneo. Apertura 2010, River, después de perder el campeonato que había salido campeón y esa cantidad de puntos importantes, arranca en zona de descenso. En ese torneo, después de malos resultados de la mano de Capa, llega JJ López, que levanta y hace un campañón, 31 puntos y cuarto en ese torneo, lo cual le dejaba un vuelco en Chona a River para el Clausura 2011, que era el torneo que definía. Arrancó bien River, pero lamentablemente en los últimos 7 partidos de 21 puntos solamente cosechó 4, lo que hace que River, además, a pesar de eso, termine
noveno con 26 puntos. Imagínense si en vez de 4 hubiese sacado 10 o 12, seguramente se hubiese salvado con mucha holgura. El último partido para colmo lo pierde con gol de Leandro Díaz frente a Lanús. Termina 17 en la tabla de promoción, a 4 puntos de Tigre, que es el último que se salva, y la promoción es historia conocida. Jugó con Belgrano, perdió 2-0 allá, empata 1-1 acá después de los penales, después del gol de Farré, y bueno, se termina condenando a River después de muchísimos años de historia a jugar por primera vez en su historia en la B Nacional. Ganó de la mano de Matías Almeida el torneo siguiente en la B Nacional, rápidamente se recuperó y hoy en día es el equipazo que es de la mano de Marcelo Gallardo. Así que no mucho más para contarles, espero que les haya gustado la idea del video. No es la idea ni gastar ni chicanear a nadie, sino que simplemente con lo ocurrido con Cruzeiro se me ocurrió que era una buena idea hablar en general, no solo del fútbol argentino, porque siempre me centro en el fútbol argentino, sino también para toda la gente que me mira de Chile, de Perú, de México inclusive, que en este caso no hablé, pero hablar un poco también del fútbol sudamericano en general, que sé que a muchos les interesa y les gusta. Obviamente los leo en los comentarios, que me pongan ideas, qué opinan de todos estos descensos que hablé, si alguno fue justo, si alguno no, en fin, lo que tengan ganas de poner. Síganme en mis redes sociales, síganme en mis canales secundarios, tienen todos los links en la descripción y nos estamos viendo mañana en otro video.